grabación. Buenos días a todas. Yo soy Anastasia de Colombia, en la República Dominicana, y en el día de hoy vamos a compartir eh, un poco de nuestro viaje, pero también de cómo el Señor nos ha llevado a aplicar los principios, en este caso de este libro de Una mujer sabia en espera. Y pues la idea también es que podamos eh, acompañar a las mujeres jóvenes, ¿no? Que son quienes vienen detrás de nosotras y las jovencitas que están aprendiendo todos estos principios de cómo ser una mujer sabia y cómo prepararse para que ellas un día sean una esposa sabia que construya su hogar sobre la roca. El capítulo o la porción del capítulo de hoy, que es del capítulo de Una mujer contenciosa, se llama Argumentos de una esposa. Cuando nosotros hablamos de argumentos, hablamos de razonamiento, de los discursos que nosotras damos para defender una tesis, ¿no? Y razones que damos para defender nuestro punto de vista. Entonces se vuelve como un debate, ¿no? Y creo que por mucho, mucho tiempo eh, fui ese tipo de mujer contenciosa, pero no tanto externamente, sino más del corazón. En mi caso, yo peleaba más que todo en mi mente, de pronto no lo expresaba, aunque mis acciones, mis gestos, mi manera de expresarme, de mirar, hablaban por sí solas. O sea, no era necesario hablar, sino que uno sabe cuando alguien está enojado, ¿no? Uno sabe que si lanzaron la puerta, si lanzaron cosas, si están haciendo las cosas de mala gana, uno entiende el enojo y pues ese enojo está adentro y estaba yo peleando en mi mente y encontrando argumentos y todo esto. Y de eso se trataba en ese momento. Mi contención y era bastante contenciosa. También creo que iba muy ligado con la ira. Eh, Tenía muchos episodios también de ira y recuerdo que hubo un momento en el que me repetían mucho, y especialmente mi esposo terrenal me repetía mucho que yo era de muy mal genio. Y a mí eso me dolía porque era una queja que yo tenía de mi infancia hacia mi madre, ¿sí? Y entonces yo siempre escuché de mi papá que uno no debía cometer los errores que veía en otra persona. Entonces cuando a mí me decían eso y yo sabía en mi corazón que no quería ser así, que no quería cometer esos errores, me dolió bastante y recuerdo que el Señor me llevó a ayunar con respecto a la ira y sinceramente fue la forma en la que Él me hizo libre de estar como todo ese tiempo en ira, en contención y ahí es cuando realmente vemos ese poder también del ayuno, de cómo el ayuno nos ayuda y nos limpia y nos ayuda a acercarnos mucho más al Señor y a su forma de ser y de actuar. Entonces sí, sí creo que esa contención también va muy relacionada con la ira, o al menos fue lo que yo viví en mi experiencia. Y sí, mucha gente a veces te puede estar diciendo o haciendo comentarios de tu forma de ser, como en mi caso, como que es mal geniada, como que se la pasa peleando. Y uno a veces no quiere escuchar esos comentarios o uno simplemente siente que la gente está en contra de uno, pero muchas veces están diciendo la verdad y aunque nos duela, eh, a veces es necesario prestar atención a esos comentarios y sé también que hay comentarios que pueden ser mentiras, pero por eso necesitamos siempre ir a nuestro esposo celestial, llevarle las cosas y preguntarle a él quién es el que nos habla de la verdad, si lo que nos están diciendo es verdad o no es verdad. Y cuando Él ya nos revela y nos muestra quiénes somos, cómo nos hemos comportado, es cuando podemos comenzar a trabajar en ello y ser libres. La verdad nos hace libres, entonces debemos también a veces escuchar ese tipo de comentarios y llevarlos al Señor.
Y pues para las chicas jovencitas, creo que esa contención comienza también, o yo lo puedo ver en mi juventud, ¿no? En otras relaciones. Uno puede ver esa contención en ese espíritu discutidor, en siempre querer ganar una discusión, siempre querer ganar una pelea, no solamente con el esposo terrenal, sino con los hermanos, con las hermanas, con los padres. Entonces creo que es una situación que podemos empezar a tratar y rendirle al Señor. Todas tenemos también como esas cosas aprendidas del hogar, ¿no? Cosas que de pronto son características de alguno de nuestros padres, que buena o mala nosotras hacemos, practicamos y necesitamos darnos cuenta qué es lo que estoy haciendo que de pronto no está de acorde con la palabra de Dios y alinearme a su plan. Y nuevamente, solamente el Señor puede hacer los cambios, solamente Él puede transformarnos el corazón. A veces lo intentamos de nuestras fuerzas y resultamos más agotadas, desanimadas, porque de repente vemos que como que nada cambia en nosotras, pero es porque lo estamos haciendo en nuestras fuerzas. Y Él es quien hace la obra. Entonces necesitamos rendirnos a Él, entregarnos a Él en oración. Y Él es quien va a hacer los cambios, Él es quien nos hace obedientes. Entonces eso es lo que les tengo por compartir. Te doy espacio, Magdalena, para compartir. Sí, buenos días, soy Magdalena de México. Desde que leí esta, la primera lección que viene en el curso, me sorprendió cómo pues describía muchas de mis maneras de actuar y ahorita que volví a leer esta lección rápida, igual me sorprende. Yo igual fui muy contenciosa, el Señor siempre muy bueno, me hacía darme cuenta que estaba mal e inmediatamente pedía una disculpa, pero como lo explica la lección, ser así es algo cansado para la otra persona. Estando adentro no lo ves, pero ahora que conocemos la palabra del Señor y lo vemos desde fuera, nos damos cuenta cómo fuimos y entendemos a la otra persona. Ahora en este viaje yo estoy muy agradecida de haber aprendido ese principio porque me hizo darme cuenta de muchos errores y el Señor con su amor misericordioso, obviamente tuve mucha culpa, mucho tiempo y poco a poco Él me ha permitido ir sanando eso para no estarme recriminando y aparte entender que Él tiene el poder de cambiarme y como comentas yo lo intenté mucho tiempo y no lo logré. No es que ya lo haya logrado, pero sigo trabajando, pero ahora confío en que él me va a ayudar en hacerlo. Entonces, ahorita pues estoy en el viaje, no tengo mucho contacto con mi esposo terrenal. Cuando lo tengo, trato de aplicar el principio, pero digo, bueno, lo puedo aplicar y ahorita me resueno mucho, lo aplico en mi mente, porque en mi mente vienen transgresiones pasadas y presentes y viene la mujer contenciosa con pensamientos o con acciones que quisiera hacer y ahora pues lo freno en mi mente. Entonces, para mí es un avance estarlo frenando en mi mente, ya no sentir esa ira, ese rencor, ese odio, que es lo que me hacía reaccionar de esa manera. Y también me ha enfrentado el Señor a aplicarlo con mi familia. Yo choco mucho me imagino que soy muy parecida a mi madre, choco mucho con ella y ahora pues aplico ese principio con ella, en frenar mi lengua, en mi temperamento y estoy de igual manera, a pesar de esta prueba, agradecida con el Señor, porque en sí mi contención, pues nunca como quiera pasé un grado de ser irrespetuosa, pero sí me guiaba mucho por el mundo es que cómo vas a permitir que haga esto o que piense eso. Y esa era mi lucha era contra lo que el mundo decía, cómo debe ser un matrimonio moderno y en que la mujer ya no debe estar sometida o ya no debe realizar ciertas tareas. Entonces ahorita ir aprendiendo de que el Señor nos da nuestro lugar y no es para humillarnos ni someternos, porque para empezar no es someternos al esposo terrenal, sino es someternos a la palabra de Dios y el lugar que Él nos dio. Entonces me ha ayudado mucho a entender este principio desde su palabra. En otra reunión yo lo comenté que yo no entendía a qué se refería con que el esposo era nuestra autoridad
Incluso me llegué a burlar cuando me lo comentaron en la iglesia, se me hacía como que muy atrasado y ahora he ido pues entendiendo y leyendo y primero cambiando mi mente y mi corazón para poder aprender a ser a no ser una mujer contenciosa. Eso es lo que quería compartir. Gracias. Gracias a ti, Magdalena. Eh, sí, estoy de acuerdo mucho contigo en que todo comienza en la mente, todo comienza ahí, en nuestro cerebro. Entonces, por eso el Señor nos habla que para que nosotras seamos transformadas, tenemos que ser transformadas a través de la renovación de nuestro entendimiento. Y ahí es donde entra la palabra del Señor, que es la que nos lava y nos limpia del pecado. Y nos hablaste también de la presión como de grupo, ¿no? De la gente que te está presionando a hacer las cosas como se supone que deben hacerse según el mundo. Y creo que muchas veces nos vemos obligadas a actuar como ellos nos incitan a actuar por el temor, porque queremos agradar a la gente. Y esa es una prueba también que necesitamos vencer de la mano del Señor, porque al único que debemos buscar agradar y temer es al Señor. Entonces, eso me gustaría compartir al respecto. Jewel, ahora puedes compartirme, ¿escribiste? Jewel, bueno, creo que estás ocupada. Melissa, escribiste que podías participar. Ya, disculpa, disculpa. Ok, Hola, Bella, soy Joel en Nicaragua y aunque ya había leído esto varias veces, siempre me vuelvo a identificar porque, como decía eh, Anastasia, yo siempre tuve ese espíritu discutidor. Yo siempre tenía que defenderme de decir un montón de cosas. Y una parte de la lección nos dice, además que otra persona lo puede ver en nosotros y decirlo, que también puede ser cosas que nosotros hayamos visto mientras crecíamos. Em, y sí, yo siempre he visto y he oído, no te quedes callada, tienes que defenderte. Entonces yo no veía eso como contenciosa, ni siquiera sabía la palabra contención. Para mí era yo me estoy defendiendo. Y en realidad me acuerdo que a veces yo le pedía a Leti que hiciera cosas en favor y no lo hacía en el momento que yo lo pedía. Mencionó Anastasia, uno no tiene que hablar para mostrar su enojo o para crear la contención, a veces tirando la puerta, haciendo cosas de mala manera. Y lo mío era lo que dice en otra lección, el amor duro. Yo simplemente me quedaba callada y cuando me hablaba, yo como que no le contestaba o solo le miraba de mal ojo y lo hacía no solamente con el ET, a veces lo hacía con mi hijo o con otras personas que yo conozco y algo no ha pasado como yo quiero. Entonces no digo nada, pero no les hablo. Me están hablando y como que me estás ignorando, no, simplemente no tengo nada que decir. Y es algo que también yo miré, y no es por decir las cosas de mi mamá, pero mi mamá aplica o aplicaba también eso a mi papá. Ella me dice, eso es lo que a mí me funciona. Y entonces vemos esas cosas y no, cuando nosotros no conocemos, e incluso a veces nuestros padres no conocen de estos principios, entonces uno vive y hace las cosas, digamos, a las ciegas, porque no conocíamos, pero gracias a nuestro amado que nos ha guiado, que nos ha enseñado cómo debemos ser como las mujeres que Él quiere que seamos, porque mencionó, creo que fue Magdalena, que cuando hacemos las cosas, que cuando estamos siendo, digamos, sumisas. No lo hacemos por nosotras o por el ET, lo hacemos en obediencia a nuestro esposo celestial, porque Él es el que ha enseñado y nos ha dicho cómo tenemos que ser como mujeres. También mencionó de que
cuando lo mencionaron, parece que fue en la iglesia, ella dijo como que anticuado. Y es cierto, yo he oído eso muchísimo hoy en día, yo lo oigo. Y yo a veces no lo pensaba anticuado, pero no en su totalidad. Yo decía, es que no todo se tiene que hacer. Y justo hace 2 días, mi mamá y yo, y mi sobrina, estábamos hablando, ahora mi sobrina es 19 años y tiene un hijo de 4 meses, casi 5 ya, y estábamos hablando de la contención sin mencionar la palabra contención. Entonces yo digo, mamá, ser sumisa es algo que nos llama el Señor a hacer y su palabra lo dice. Y la respuesta fue sí, pero no en todo. Entonces yo digo, la palabra no nos menciona en esta parte y en esta parte no. Y me llevé a compartirle el testimonio de uno de estos, la misma lección de ser sumisa a nuestros esposos cuando el esposo llevó a su esposa a un bar y ella simplemente le estaba orando al Señor hasta que el Señor obró por medio de su esposo y ella y le dijo que saliera afuera y luego él se disculpó por el tipo de líder que estaba siendo él como esposo y siendo el líder de la casa. Y entonces le digo, el punto es que cómo Dios permite ciertas cosas para que Él pueda demostrar su gloria en cómo Él va a solucionar. Y nosotros como que siempre estamos diciendo, no, yo tengo que meter la mano, o en este caso la boca. Y entonces nos dice la lección también y me recuerda, ¿quién quiere vivir con alguien así? Incluso nosotros como hijos, y lo sé porque lo he escuchado de mi hijo, no acerca de mí, pero acerca de otras dos mujeres que él conoce, que son mayores, y dice, ellas siempre están peleando y peleando. Y cuando uno quiere hablar, no los deja hablar, no los escucha. Y es algo que yo viví cuando yo crecí. Entonces, cuando él me dice eso, yo le digo, yo sé lo que es y por eso yo ahora trato de hacer las cosas diferentes, porque he aprendido diferente. El Señor nos llama a ser amables, a hablar con cariño y sabemos que a veces es difícil más si es con esa persona que estamos enojadas o que nos ha herido, pero nosotras también lo hemos hecho y el Señor nos ha perdonado. Y entonces, eh, mi punto principal es cómo el Señor utiliza cada cosa en este viaje para transformarnos. Cuando fuimos o cuando somos jovencitas, todavía me considero jovencita, y cuando estuvimos más jóvenes, nosotros nos guiamos más por el mundo, lo que dice el mundo, lo que hace la mayoría, que eso es lo que debemos hacer. La palabra de Dios se ha estado considerando como ya está eso fuera de moda. Eso era para los viejitos, no para hoy en día, pero la palabra de Dios es para siempre y es lo que va a prevalecer. Entonces, lo que quiero dejar con esas jóvenes, esas damas jóvenes que nos van a escuchar, la palabra de Dios siempre va a estar. Y una mujer contenciosa, ese espíritu defensor que tenemos hoy en día, es un espíritu discutidor. Y como dice la palabra, nadie va a querer estar junto con nosotras cuando estamos así. Nos van a empezar a ignorar, a tratar de no estar cerca porque uno siempre está peleando. Seamos amables como el Señor nos llama a ser, con un espíritu suave, apacible, que con esa mujer todo el mundo quiere estar cerca para poder disfrutar un poco de esa paz que ella transfiere a través del amor que el Señor pone en su corazón y en su vida. Eso quería compartir. Gracias, Jubel, qué bonito lo que compartes. Y sí, realmente muchos jóvenes pensábamos, porque creo que yo también estaba en ese grupo, que esos principios son anticuados y con el viaje, con este viaje que hemos pasado, todas nos damos cuenta de que no importa lo anticuado que haya sido, lo que importa es que la palabra de Dios es fiel, es verdadera, es poderosa y es lo único, es el único consejo que realmente nos ha funcionado en la vida y que nos ha bendecido. Entonces eso es lo más importante que podemos compartir. Melissa, ¿puedes compartir? Hola, sí, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Te escuchamos. Ujú.
Ok. Bueno, mi aporte, ¿qué les puedo decir? Si es por contención, Dios mío, yo era una mujer horrible. Eh, una de las cosas que le estaba pidiendo últimamente a Dios, básicamente, era que escudriñara mi corazón, o sea, que cada día escudriñara mi corazón, que escudriñara mi corazón. Digamos que una de las cosas que el Dios ya me había hablado precisamente era eso de que yo era demasiado contenciosa. Pero una de las cosas que he aprendido en estos días era que la raíz de mi contención era básicamente idolatría. ¿En qué sentido? Porque el único sabio es Dios, o sea, Dios es el que nos da la sabiduría a nosotros para manejar nuestro hogar. Es más, hay un versículo en el que Dios nos enseña que si Jehová no edifica la casa, es decir, que Dios es el que nos da la herramienta para que nosotras seamos mujeres sabias para que podamos edificar. O sea, todo viene de Dios. Y me di cuenta de eso porque generalmente la contención es básicamente querer tener la razón, querer que se haga mi voluntad, querer que se haga mi sabiduría, lo que yo creo que es correcto. Entonces Dios me mostraba como que esa parte de que a quién de verdad crees que estás sirviendo, a quién de verdad crees que estás obedeciendo. O sea, ¿de verdad tú crees que tú tienes la razón en todo? O sea, ¿de verdad tú te crees tan sabia? Mira hasta dónde te llevó tu sabiduría. Y realmente, si nos vamos todas a mirar, bueno, me imagino que creo que todas hemos pasado por cosas difíciles. eh, en mi caso, me llevó a perder todo. O sea, la sabiduría me llevó a perder mi sabiduría, me llevó a perder mi hogar, me llevó a perder muchas relaciones con mis hermanos, incluso relación con o sea, con todas las personas alrededor. Esa sabiduría o eso que yo creía o esa idolatría a mí misma, porque en realidad no era mi esposo, no era nadie, era a mí misma, a lo que yo creía que era la razón. Pues le doy gracias a Dios porque yo no lo había visto de ese enfoque, en realidad eso fue cosas de Dios que Dios nos va mostrando, pues básicamente en estos días, bueno, ayer, fue que me lo mostró, me lo explicaba como que de esa manera. Y realmente es uno de los pecados que Dios detesta, porque básicamente se trata de tomar el lugar de Dios. Le doy gracias a Dios porque pues Él está trabajando con nosotras de diferentes formas, nos va revelando y nos va enseñando con cada una de nosotras. Y evidentemente son cosas que también vienen heredadas, o sea, nuestros padres no fueron perfectos, algunos no conocían del Señor, también venían manejando contenciones, o sea, son cosas que Dios tiene que romper en cada una de nosotras y le doy gracias a Dios porque, bueno, él es el que nos dirige y nos va mostrando el camino hacia donde Él quiere que vayamos. Ese es mi amor. Wow, gracias Melissa, porque tocaste un punto muy fundamental del tema de la contención, que es la raíz, que como bien lo dices es la autoestima. Y cuando tenemos una alta estima propia, que obviamente también se ve reflejada en egoísmo, en orgullo, en que yo lo sé todo, en que yo lo puedo hacer todo, mi plan siempre es el mejor y gracias a Dios que nos muestra que no es así, ¿no? Y que nos ha humillado y nos ha traído a este valle para enseñarnos que no tenemos la razón y para mostrarnos que Él es Dios, para poner las cosas en orden. Y entonces sí, realmente el principal problema del ser humano es la idolatría en cualquier aspecto. O sea, nosotros somos tan débiles en esa área que nos hacemos ídolos de cualquier cosa. Podemos hacer un ídolo de cualquier cosa. Y si nos damos cuenta, de eso se trata. Todas las historias en la Biblia tienen que ver con idolatría, tienen que ver con que todos en algún momento se apartaron de amar a Dios por encima de todas las cosas. Y ese es el gran problema y la gran lucha que tenemos con la carne. Por eso es el primer mandamiento. Y si rompemos ese mandamiento,
inmediatamente podemos caer en romper cualquiera de los demás mandamientos. Y por eso es el primer mandamiento y lo primero que se nos dice es, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, porque ese es el primer mandamiento. Y el segundo es similar, que es amar a los demás como a nosotros mismos. Y hay una parte que me encantaba cuando el Señor me recordaba que todo lo que nosotros hacemos por amor y cuando le damos ese amor a las otras personas es como si lo hiciéramos para Él. Cuando le damos un vaso de agua a alguien, cuando le ofrecemos algo a otras personas, es como si lo hiciéramos para Él. Y de eso se trata el amor, el amarlo a Él. Por eso romper los demás mandamientos es no amar al Señor. Y por eso todo comienza con el amor al Señor. Entonces, gracias por lo que compartes, Melissa. Sonia, ¿puedes compartir? Sí, hola, buen día, Carita. Te escuchamos. Bueno, pues yo era las meras sobre la lengua, toda suelta, yo creo que ganaba el primer lugar en todo. Muy fea en ese sentido hasta la fecha, pues es toda una vida estar así y de repente, que Dios dice todo lo contrario, en la Biblia y avanzo, esto como la montaña rusa, en ese sentido, avanzo y yo como que retrocedo un poquito y le pido perdón a Dios porque realmente quiero cambiar, porque realmente no quiero soltar mi lengua como en las personas cotidianas que no ves, que te las topas así, es cuando tengo ese todavía mal hábito. No siempre, pues una que otra vez, pero sí, le pido a Dios que me perdone y que me ayude a cambiar ese mal hábito que tengo. Y a mí lo que me ha ayudado mucho es seguir en la palabra donde Pedro dice que nomás diga sí y no. Esto es lo que tienes que, por ejemplo, en mi tiene un carácter muy fuerte, muy agresivo, muy compulsivo, muy atacante, hiriente. Y lo único que digo es sí, sí, está bien, sí, sí. Esa es la manera que me ha ayudado o sea, la palabra vive lo que la palabra dice, eso es, y si uno lo sigue, ayuda, y la persona no más es para uno cuando uno se comporta, cuando uno se comporta amable, eh, eh, con prudencia, no nomás aprende uno, sino que también la otra persona reacciona así como, china, estoy regando, chin, me equivoqué, o sea, no nomás uno se ayuda, sino también a la otra persona, y eso es lo que he experimentado cuando alguien así viene de una mala manera o si quiere discutir contigo y si uno reacciona amable y sin exaltarse, la otra persona también cambia y la otra persona también se ayuda. Es todo ganar, ganar para todos. Pero pues estoy trabajando en esto. No soy una experta en este sentido aquí en de la lengua, pero pues estoy trabajando. Le estoy pidiendo a Dios para eso. No hay mucho que decir de mi parte, la verdad. Gracias por compartir, Sonia. Como mencionaba al principio, no sé si estabas cuando lo mencioné, pero, pero nosotras nos alineamos al plan de Dios. Eh, Él es el quien nos transforma. Entonces continúa orando, pidiéndole a Dios con todos esos, em, con su palabra, que es la que te lava de eso que te está mostrando, te está diciendo todavía hay cosas respecto a la contención, a la estima, la alta estima, al egoísmo, al orgullo. Entonces son esas áreas en las que Él te dice enfóquese en mí y en orar por estas áreas que es en las que Él está trabajando. Y así vas a ver cómo el Señor empieza a transformarte y a transformarte cada vez más si tú te alineas ahí en ese momento de lo que Él está trabajando en tu corazón. Eh, Abigail, ¿tú quieres comentarnos algo? Sí, buenos días. Les hablo Buen desde día. Colombia. Dios les siga bendiciendo grandemente. Bueno, es un placer estar por primera vez en este equipo de mujeres que están trabajando
en fortalecer el pilar del matrimonio, que es la base de la sociedad, la familia, ¿no? Bueno, de esta enseñanza que ya he leído varias veces, hay algo que como que cambió el chip en mi mente y rompió esquemas o paradigmas que tenía en mi mente y, y es este que dice en Proverbios 27:15: una esposa que busca pleitos es tan molesta como una gotera continua en un día de lluvia. Y parafraseando adelante dice que quien pueda dominarla puede contener el viento o agarrar con su diestra el aceite. Y tremendo, ¿no? Porque todo lo que hemos conversado en este rato nos muestra que por las exigencias de la sociedad, digámoslo así, en mi caso particular, cuando trabajaba fuera de casa, el fin de semana yo llegaba a organizar mi casa y quería que fuera esplendorosa, que todo estuviera en su lugar. Y pues obviamente no todas las personas se levantan con la mentalidad de que hoy es sábado y hoy voy a limpiar la casa. Mis hijos no querían, mi esposo mucho menos, querían descansar y en mi mente me parecía un absurdo. Entonces yo me levantaba y pasaba todo el día organizando la casa a mi modo y gritaba y peleaba y por qué tiraron esto y estas gavetas ya las organicé y no sé qué. Y entonces todo esto me cargaba tanto a mí hasta que alguien me dijo un día, ¿sabes? Uno de los demonios que más te ataca o que más te engaña es la limpieza de tu casa. Porque tú misma te respondes, pero si nadie me visita, ¿cuál es la cosa que yo decía? No es para mí, me gusta ver todo en su puesto. Y en esta cosa fui una mujer tan fastidiosa. Mi esposo en esa época no íbamos a la iglesia, no estábamos comprometidos y con el servicio en la iglesia. Y entonces mi esposo me decía, vamos a salir, vamos a bailar. Y ya yo estaba tan cansada que yo decía, no, yo quiero dormir, ve tú solo. Tremendo, abriendo puertas, mandándolo solo. En fin, todo esto es una enseñanza fuerte de cómo tenemos que nosotras, como mujeres que hemos vivido el proceso de la separación y algunas de divorcio, enseñar a las nuevas generaciones a tener un diseño de esposa conforme a la palabra, porque generalmente no lo enseñamos, no lo enseñan a los jóvenes en las iglesias, no hay unos ministerios fuertes de mujeres, de familias en las congregaciones, no se enseña en la universidad y nuestras madres tampoco lo aprendieron. Entonces, vamos repitiendo patrones de comportamiento donde nuestra necedad, la necesidad de imponer nuestro pensamiento, como le decía a la amiga, que en nuestra sabiduría pecaminosa, que es abominación para Dios, como dice el libro de Santiago, nosotros creíamos que hacíamos lo correcto y en vez de atesorar y disfrutar los momentos que teníamos todos en familia, lo volvíamos una contienda, en mi caso particular. Esa era mi contienda. Ese era el no estar conforme, no estar satisfecha, no estar agradecida con lo que tenía. A veces hasta mi esposo llevaba la comida y yo me quejaba porque no podía comprar lo que yo quería que hubiera en la nevera. Y si la nevera no estaba completamente llena, yo decía, Dios mío, no tengo nada. Y el Señor me llevó desde pandemia a no tener nada, absolutamente nada, ni provisión, ni trabajo, ni matrimonio, incluso ni congregación, porque tuve que salir de mi ciudad. Y todo esto me llevó a ver la contienda que yo tenía más grande y más fuerte era conmigo. Entonces es maravilloso poder tener estos espacios para poder compartir y darnos cuenta, aunque ya lo sabemos, que no somos las únicas necias que han destruido su matrimonio con los pies, sino que habemos demasiadas y que hay una imperiosa necesidad
de seguir trabajando en ayudar a otras, en ayudar a nuestro entorno a entender el valor de ganar sin una palabra, de dejar esa contienda con nosotros, de hacer todo como tú lo dijiste, Anastasia, para agradar a Dios primeramente y no esperar recompensa de hombre ni de hijos, sino de nosotras. Sabemos que la recompensa viene del Señor. Eso nos va dando esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, muchas gracias por compartir sus experiencias, por invitarme a este grupo. Que Dios les bendiga y les multiplique y que nos volvamos más fuertes. ¿Y por qué nadie prende la pantalla, las cámaras, solo tú? ¿No se puede o qué? Amén. Sí se puede, ya se nos va a desconectar la reunión, pero no sé, tan avergonzadas si hoy no quieren dar la cara. Gracias por compartir. Hola, bellas, bienvenidas a nuestro compañerismo de restauración los días domingos. Soy Perla Isaías de Ecuador. Hoy les voy a acompañar compartiendo con ustedes lo que hemos tomado, nos ha permitido estudiar esta semana en el curso Una mujer sabia que espera, en la pequeña lectura de 5 minutos de argumentos de una esposa. Y bueno, lo primero que recordé o se me vino a la mente mientras estudiaba la lección es de que cómo me hubiera encantado tener una mujer sabia en mi vida antes de empezar una vida matrimonial o entender o comprender los principios de Dios para ser ese tipo de mujer. En definitiva, me veo a mí misma y digo, yo creo que a todas nos puede dar ese sentir de pena, ¿no? De, de llevarnos las manos a la cabeza y decir por qué tuve que ser esta mujer. Pero también entendiendo que eh, tristemente son muy pocos los ejemplos que nosotras podemos tener en nuestro alrededor, de mujeres sabias, de mujeres que tienen que ver mucho con la amabilidad en su espíritu, ¿no? Ser mujeres tranquilas, amables, tener esa pasividad, ¿no? Esa suavidad en su forma de tratar. Y en lo personal, que yo recuerde, sí creo que sí tuve una imagen de esas, pero quizás la sociedad y los tiempos que vivimos era mucho más común ver a las mujeres que son todo lo contrario, altamente contenciosas, súper eh, imponentes de su forma de pensar, de su forma de actuar, de cómo les gustaría que hicieran las cosas, ¿no? Entonces, como el libro está enfocado en aquella mujer sabia que espera todavía, ¿no? Eh, Me encantaría haberlo tenido antes, en ese momento. Eh, y, y me pongo a pensar, ¿no? De cuánta veracidad tiene la palabra del Señor. En su momento, creo que fue una de las primeras lecciones que yo aprendí cuando llegué al ministerio toda rota y destruida en mi corazón. Y fue una de las primeras verdades que me tocó aplicar sabiduría y aplicar obediencia. Y fue muy duro aplicar obediencia. Eh, y unas cosas que siempre me gusta compartir y que el Señor me mostró desde un principio es que yo no siempre fui buena con hablar, eh, con discutir. Sí, discutía, sí, quería imponer mi posición, pero más allá de eso, de ser una mujer muy habladora o muy comunicadora, entre comillas, de lo que yo pensaba, de lo que yo quería, el Señor me reveló que mi mayor problema era que yo era contenciosa desde el corazón, era contenciosa en la mente. Y eso, quieras o no, se nota en tu actitud, en tu forma de tratar. Quizás yo no era de las personas que explotaba continuamente, quizás era de las personas que guardaba todo, guardaba todo, guardaba todo, pero mi forma de tratar, mi actitud, mi forma de dirigirme a las personas
simplemente estaba afectando y estaba demostrando todo aquello este, que estaba en mi corazón, ¿no? Y ser una mujer contenciosa en ese sentido de que a veces estamos tan acostumbradas a querer hacer lo que nosotras queremos, que simplemente no estamos enfocadas o preparadas en que el matrimonio es en realidad un servicio al Señor. Es también una construcción y un servicio a un ministerio de una familia. Y tontamente, me incluyo a mí, hablo por mí, tontamente en mi caso yo pensaba que era una forma del matrimonio de encontrar la felicidad y de que todo lo que yo quería era lo que tenía que hacerse. O sea, por mi bien, por mi felicidad, tenía que hacerse muchas cosas, ¿no? Y totalmente destrocé el matrimonio con mi forma de pensar y con mi forma de actuar, con mi forma mis objetivos estaban totalmente destrozados, estaban totalmente desviados de la realidad y de la verdad del Señor. Entonces sí me di duro, sí me estrellé fuerte, porque en la sociedad siempre estamos alimentados de que nosotros somos los que necesitamos estar bien, debemos ser complacidos, debemos alcanzar lo que nosotros queremos, nuestras metas, sentirnos bien, que nos hagan sentir bien. Y no hay nada más alejado de la realidad que eso, no hay nada más alejado de la verdad que eso, que nosotros debemos tener esa sabiduría antes de llevar a nuestra vida o traer a nuestra vida ese sacramento tan hermoso que es el matrimonio y ese servicio tan precioso que es el matrimonio para el Señor. La mujer contenciosa, yo tengo un ejemplo muy cercano, tuve un ejemplo muy cercano, no fue mi vida, pero sí tuve un ejemplo muy cercano del versículo que nos habla de que es mejor vivir en el desierto o en el tejado, algo así, que como una mujer rencillosa y contenciosa. Yo personalmente vi como un familiar muy cercano era muy, él llevaba una vida muy dura matrimonialmente porque su esposa era altamente contenciosa. Y ver que él prefería pasar todo el día en cualquier otro lado antes de que solamente llegara a dormir a la casa, alejarse si tenía que alejarse, pasaba días fuera y no necesariamente tenía que ser porque había otra mujer en su vida, sino porque vi que la palabra del Señor en realidad se cumple. Puede ser tan duro para un hombre llevar una vida con una mujer contenciosa que simplemente se desgastan y tratan de alejarse, y, como dice la lección, bloquearse. O sea, dar la razón, evitar el conflicto, evitar la pelea, pero asimismo tratar de salir y de estar mucho tiempo fuera, mucho tiempo apartado, prefiere estar en cualquier lado que en su hogar, porque tristemente en su hogar no encontraba en ese tiempo la tranquilidad o lo que se necesita tener en un hogar que es una mujer sabia, ¿no? Con otra forma de actuar, con otra forma de pensar. Entonces, eso es lo que el Señor me recordó, me reafirmó también con esos ejemplos, esos recuerdos, y agradecerle porque si bien es cierto, yo no tuve, o quizás no abrí bien mis oídos espirituales, no fui lo suficientemente sabia para saber lo que era estar en un matrimonio. Sí sé que este material, si el Señor me lo permite y como me guíe, trataré de hacerlo llegar a las mujeres que están cerca de mí y que no han tenido un matrimonio o que estén en la espera de un matrimonio, ¿no? Conforme el Señor me guíe. Y sé que va a ser de mucha bendición. Y sé que va a ser como un oasis en medio del desierto, en medio de tanta información errónea que vivimos en la actualidad, de que nos imponen cosas que en realidad no tienen que ver nada con el Señor, ¿no? Que solamente siempre van a instruir y llevar un camino a la destrucción o al dañar la relación y el corazón de las personas. Entonces, eso es lo que el Señor me mostró en esta lección. Le quiero dar el paso a Kai. Sí, a Kai. Kai, bienvenida, bienvenida, Bella, ¿cómo estás? Quiero Hola, escucharte. bendiciones. Soy Cari en México. Mm, con estos temas de la mujer contenciosa,
estaba haciendo una retrospectiva, ya pasaron 2 años desde que las conozco a través de Zoom y estoy muy contenta por que esto sigue, ¿no? La última vez que me uní les comentaba de las lecciones que estaba leyendo con las chicas de 20 años, yo estoy en los 30. Y usted sabe, ¿no? Por alguna razón u otra, eso ya no continuó más que en 2 ocasiones. Y ha sido de bendición porque ellas siguieron, ¿no? O sea, conforme el Espíritu Santo las fue guiando, ellas siguieron que leyendo una lección que otra, cuando pasan sus temas personales. Y este fin de semana, eh, una de ellas me escribió, ¿no? Y me dijo, oye, es que lo que tú me habías dicho que iba a suceder con mi novio, pues ya pasó, ¿no? Entonces, no sé qué hacer y hablé con ella y le dije que le compartí de mi proceso, ¿no? Y con algunas de ustedes había comentado, ¿no? Que para mí era difícil aceptar en el trabajo mi situación, ¿no? Por no irme de un margen a otro, sino eh, que pasé de una fase de contar todo y ser muy transparente con mis compañeros de trabajo a intentar ser discreta, ¿no? Y entonces, hasta la fecha, quien pregunta, pues, bueno, ya que mi amado me dio mi anillo, la gente sigue pensando, ¿no? Que yo estoy en un matrimonio. Y pues a esta chica le tuve que compartir, ¿no? Todos estos temas que me han pasado durante estos ya 4 años. Y y estoy contenta porque de que estábamos leyendo Mujer sabia en espera, ya mi amado nos guió a leer Restaure su matrimonio. Y entonces eh, retomé la lección de hoy, cuando dice que si usted ha sido contenciosa, perdone a su mamá. Qué guau. Pues eso es lo que voy a hacer primero, orar para que él me ayude, ¿no? Porque si yo era tan orgullosa que durante estos 4 años he dicho, no, sí, ya perdone, no, sí, ha sido difícil perdonar. Pero hoy cuando leí dije, mejor ayúdame, Señor, mejor ayúdame a perdonar, porque tendría yo tanto que decir, pero el resumen es que todavía no perdono. Aún así, escucharlas y ver cómo Él nos sigue enamorando y no nos deja, es maravilloso y muchas bendiciones que mi amado siga poniendo en su corazón leer y escuchar su voz. Bendiciones. Gracias, Kai, por compartirnos. Sí, cuando mientras leía la lección, eh, quizás ya no está tan fresco en mí, pero sí, yo también tuve que pasar por un proceso de perdón. Entiendo lo que dice Kai, porque eh, yo amo a mi mamá, la amo muchísimo, pero vivimos en un mundo caído. Y tristemente no todos tenemos esa puerta abierta o algo que nos lleve a conocer de la palabra del Señor. Los tiempos han cambiado, nosotros por la gloria y misericordia del Señor tenemos internet, que podemos encontrar sabiduría, que podemos encontrar materiales, que quizás la información pueda estar mucho más fresca que tan solo nosotros sentarnos un momento y empezar simplemente a leer la Biblia. Quizás nuestras madres no tuvieron esa facilidad. Quizás nuestras madres estuvieron muy concentradas en otras cosas, criándonos, resolviendo mil situaciones. Y eso fue también un proceso que yo tuve con vivirlo con mi amado,
porque vi que muchos patrones que yo apliqué en mi matrimonio eran heredados, y no solo de mi madre. Y ahí encontré una primera pequeña razón por qué perdonarla, porque estábamos rodeados de mujeres anteriores también que han seguido el mismo patrón. O sea, es una normalidad. Que el Señor no hubiera tenido la misericordia de llamarnos a su verdad, seguiríamos igual, porque es la normalidad, es sobre lo cual estamos muchas veces de nosotras rodeadas. Y tener esa bendición de que el Señor nos haya permitido sabiduría, creo que como te vi, Kai, es un llamado a caer de rodillas, primero por su misericordia, por su misericordia. Nosotras no somos mejores que otras mujeres, simplemente es la misericordia del Señor, la misericordia de su bondad, lo que Él está obrando en nosotros. Entonces nosotras no somos jueces, no mucho menos para, para nuestras madres que son mujeres que nos han dado la vida y nos aman con su vida, ¿no? Que siempre tratan de dar lo mejor de nosotras. Y creo que también ahí está en nuestro corazón revisarlo. Y quizás también por el hecho de ser nuestras madres, a veces como que sentimos más profunda la herida, o más difícil o más doloroso ese proceso. Pero, pero entender eso, ¿no? Tomarse de la mano del Señor y empezar a perdonar, y empezar a hablar con amor, y empezar a honrarlo, ¿no? A honrarla. Es un punto de comienzo muy importante para que el Señor también vaya trabajando en nuestros corazones. Te entiendo perfectamente, Kai, porque aparte de esa situación, mi mamita también en mis primeros años de crisis, eh, ella tenía su pensamiento muy fuerte sobre lo que yo estaba haciendo, y también tuve que perdonar por ella, ¿no? Ya con los años, y para la gloria del Señor, lo digo hasta el día de hoy. Ahora ella es la que me dice, quiero lo que tú tienes, busca al Señor, orar. Ella ya está construyendo su fe. E incluso hemos tenido conversaciones últimamente en que me dice, es que hay mucha sabiduría, ¿no? Yo no sabía de esto, ¿no? Yo no entendía, era muy complicado para mí entenderlo, pero ver cómo el Señor tiene su tiempo perfecto y bajo nuestro quebrantamiento, Él tiene un propósito para la gente que nos rodea, es maravilloso y digno de alabar. Y empieza también por el tratamiento de nuestro corazón para con ellos, el perdonar, el amar, el dar amor en todo momento, también nos ayuda a eso. Llegará el tiempo, llegará el momento en que ellas también empiecen a percibir eso. Entonces, por eso estoy súper agradecida al lado animado por eso, y que me haya dado esa sensibilidad, porque a veces uno no se da cuenta que necesita perdonar a su mamá, a su papá, a su hermano, y uno no se da cuenta de eso. Pero el Señor en su infinita misericordia lo tiene en nuestro proceso como parte de un plan también para alcanzarlos a ellos. Y sabemos que en algún momento también los vamos a ver dando la gloria al Señor, y también viviendo y tratando de caminar en sus pasos y viendo el caer esa venda en sus ojos, ¿no? Entonces, muchas gracias, Kai, por compartirnos tu corazón con respecto a eso. Quiero darle el paso a, ajá, no somos mejores, es pura gracia, sí, 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 es en oración bella, en oración, doblando rodillas porque nos duele porque amamos a esas mujeres, las amamos con locura a nuestras madres, este, pero también entender de que es el Señor que lo va a hacer. Entonces, muchas gracias, Kai, por compartirnos. Sofía, querida, no sé si nos puedas compartir lo que el Señor te ha mostrado por medio de esta lección. Hola, hola, buen día a todas. Bienvenida, Sofía, te escuchamos. Gracias. Sí, bueno, esta semana yo compartí en mi trabajo precisamente con una compañera esta parte de la mujer contenciosa, porque yo le decía a ella que este proceso de perdonar, de querer, de conocer los misterios de Dios y saber cuántas mujeres están ahora restauradas personalmente, porque
yo siempre digo que esto es una restauración personal, no matrimonial, porque eso es una añadidura, ¿verdad? Entonces, esta semana yo le compartí a una compañera esta parte que ella me decía que ella iba a necesitar eh, palabra para algo que ella iba a pasar estas semanas. Entonces, le digo yo a ella, pues, a tus rodillas, lee todos los días salmos y proverbios y tú vas a ver, le dije yo, cómo en unos meses yo te puedo poner a ti tal vez 3 meses, tal vez puede ser antes, pero lo que sí te puedo decir, le digo yo, es que vas a experimentar algo que es así como lo que yo pensé cuando yo comencé a ser una mujer ya no contenciosa, que ya era más, que nomás escucho y como que el Espíritu Santo te detiene a hablar. Yo misma me alegraba interiormente, yo decía: "Guau, qué hermoso esto", no dije nada, y yo me sentía muy feliz de no decir nada. Entonces, le digo a mi compañera: "Mira", le digo yo, "esto es así como quien, okey, imagínate", le digo yo, "tú tienes una pila, le quitas la piedra del donde está tapada, o el tapón", que le decimos, no sé cómo le dicen en sus países, pero en mi país le decimos el tapón. Okey, le quitas esa piedra para que el agua no se vaya, pero, okey, tú quitas esa piedra, el agua corre, 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 pero va a llegar un momento en que tú vas a tener esa piedra ahí y el agua ya no va a poder correr porque se va a detener. Eso es lo que se me venía a mi pensamiento, le digo a ella cuando yo ya no decía nada, como si el agua dejó de correr, como si hay algo dentro de mí que me detiene a no responder lo que yo escucho o algo que me digan que no es agradable a mí y ya no dar una respuesta negativa. Entonces, eso es lo que yo compartía esta semana con esta compañera mía y pues sinceramente yo la lección que bien que era de precisamente eso de la mujer contenciosa porque es lo que esta semana yo he hablado, pero realmente yo no he leído esa parte del libro. Porque todavía no he leído mucho, pero pero sí, esa es la parte que yo les puedo compartir de eso, de que uno se alegra que cuando, o sea, de repente te das cuenta que hay algo dentro de ti que ya no te permite, alzar la voz, eh, responder a las cosas negativas que te digan muchas veces. Y ahora aprendí algo más también de Kai, que lo que ella dice es que porque yo pues ya llevo 3 años en mi proceso y, realmente la parte de lo que ella me está diciendo, el perdón, hacia las madres también es otra parte que tal vez, yo a veces uno piensa que ya lo hizo, pero tal vez puede ser que Dios te está hablando en esa parte que tú necesitas hacerlo como algo más profundo. Y es todo lo que ahora yo puedo compartir y muchas gracias porque hablando todas así aprendemos cada una de otras. Y sí, gracias, Sofía. En efecto, yo creo que por eso también nuestro amado nos permite estos compañerismos, porque eh, ya sea por una palabra, una comprensión diferente, un punto de vista diferente, por una situación que algo nos está pasando, un testimonio, siempre va a haber algo que nos complete la idea, algo que el Señor nos permite ver desde otra perspectiva y que termine edificándonos. ¿Cuántas veces yo no digo que estas reuniones me han ayudado muchísimo a comprender muchas cosas que de repente en la lectura no la agarro? Entonces, sí, siempre es de bendición. Y me encanta, Sofía, que estés compartiendo algo que es muy importante sobre el hecho de recomendarle a tu amiga, a tu compañera, que lea la Biblia, que lea Salmos, Proverbios, porque la palabra del Señor dice que su palabra nos lava con su palabra. Entonces, eso es lo que nos sucede cuando nos comentas que simplemente llega un momento en que estamos tanto en la exposición de la palabra del Señor que en el momento de la prueba la pasamos porque tenemos la palabra fresca, ¿no?
y entendemos cómo el Señor nos detiene, como dices tú, el Espíritu Santo nos ayuda a diferenciar, a entender, a comprender eh, eh, en qué podemos caer. O sea, una alerta, nos pone una alerta para darnos cuenta de que, hey, por ahí no es, hey, detente, hey, cierra la boca. Y entender eso, vivir esas primeras experiencias de cómo la palabra del Señor es real y ves el actuar de su palabra en tu corazón, realmente son de esas primeras emociones que te dejan como maravillado y con hambre de más, con hambre de más palabra, con hambre de pasar más tiempo con el Señor. Y es el poder de su palabra, como lo dice él mismo, ¿no? Que su palabra sirve para redarguir, para instruir. Y es maravilloso eso que puedas compartir con tu compañera, ese ánimo de leer salmos y proverbios diariamente para que nuestra mente esté meditando constantemente en la palabra del Señor. Y Sofía, sin importar aquí una recomendación, sin importar por el curso, lección o libro que tú estés estudiando en este momento, las lecciones semanales puedes leerlas sin ningún problema para que podamos igual compartirlas aquí en los compañerismos y también porque el Señor también desea eh, ayudar en tu corazón a ver qué es lo que te pueda servir de esta lección en cuanto a lo que estás viviendo. Entonces, eso, Sofía, muchísimas gracias por compartirnos. Le quiero dar el paso a María José. Bienvenida. Hola Pela, hola a todas. Sí, me llegó la lectura, al igual como comentabas tú, Pela, al principio, que increíble, o sea, qué ganas de haber tenido toda esta información antes de casarme o durante el matrimonio. Capaz que escuché cosas, pero seguramente mi mente no estaba preparada, había mucho dolor, mucha herida y no podía razonar y ser sabia. Así que al igual que las que estamos acá, también destruí mi matrimonio con mis manos y siendo gotera, totalmente identificada. Muchas veces escuché a mi esposo terrenal diciendo que quería paz y eso es claramente lo que encontró yéndose. Bueno, no sabemos, no tengo idea, no sé. Sabemos que si uno está con Dios tiene paz. No sé cómo será su vida ahora, ni en qué estará ahora, pero sí sé que en ese tiempo juntos no había paz en nuestra casa. Y, y yo sé que esto también viene de lo que aprendí. En mi casa con mis papás eran guerras campales, era destrucción todo el tiempo, eran temas de tomar en exceso y violencia y grito y cosas y palabras muy duras, mi papá muy violento verbalmente, mi mamá igual. Entonces yo sé que esto venía aprendido. Yo no podía haber conversado en una discusión o haber buscado la paz si yo entendí que así era el relacionamiento. No excusa mi comportamiento, pero sí me da paz, compasión conmigo misma, que en el fondo fue lo que yo entendí que era el matrimonio, las relaciones. Pero también hay otro lado que me resuena mucho porque yo soy emprendedora, gracias a Dios tengo un gran equipo, es una fundación que Dios puso en mi corazón y dije todo y me fui a crear esta fundación. En los próximos días vamos a ser casi 200 personas contratadas y yo siento que, y siendo mamá soltera con Lucas, que tiene 15, siento que me dura muy poco el ser amable, muy poco el ser apacible, mansa, ese tono que yo escucho en mi pastora o en Perla ahora, que suena como casi increíble pensar que Perla era contenciosa por tu voz, tu tono, como, como que uno lo espera más de mi tono de voz o de mi actitud como no sé cómo decirlo, de independiente, como pero creo que se hace muy difícil ser cristiana y cumplir con este propósito de ser amables, apacibles, siendo emprendedora, siendo mamá soltera y habiendo traído todo este backup de mucho dolor. Como que una de las cosas que me ha resonado Dios en el último tiempo en mi mente y que he buscado que Dios lo haga en mi vida, es cómo logramos recuperar la feminidad, porque la feminidad también está de la mano del ser más apacible o menos contenciosa. Por lo general, las que somos como más independientes, autónomas, estas mujeres del siglo XXI, que a todo esto son construcciones que vienen del dolor. En mi caso fue del dolor, que gana de haber sido
guardada todo el tiempo, fue mi mecanismo de sobrevivir, de sobrevivencia, mi personalidad. Pero ¿cómo logramos pasar a ser dulces, femeninas, sujetas a la autoridad que sea que tengamos alrededor? Y ese es un proceso que yo le he rogado a Dios, le he clamado que lo pueda lograr sin mi marido terrenal de vuelta. Ya son 3 años que él no está, pero ¿cómo logro ser dulce, apacible, sujeta, femenina, considerando que Dios Padre es el que me provee, es el que me va a proteger, el que me va a cuidar? Construcción que en mi mente no existe porque no estuvo mi papá terrenal. Entonces, siento que ese es el desafío, porque al ser más masculinas, lógicamente nos volvemos más contenciosas, nos volvemos más reclamonas, goteras, porque no estamos tampoco entendiendo el rol de la mujer en una relación. Y por otro lado, también me cuesta cómo educar, criar a hijos, hijas, sobre todo en la etapa que de adolescencia, bueno, en más chicos también, porque son otros problemas, pero sin perder la paciencia. O sea, mi hijo me dice, pero le digo 3 veces las cosas: Luca, anda a lavar los platos, anda no sé qué. Y a la tercera, ya cuarta, me descontrolo y le pego gritos, pero que claramente no es apacible, no es manso. Entonces me dice, pero mamá, ¿por qué me grita? Le digo, porque te lo he dicho 4 veces. Entonces, ¿cómo logramos mantener esa templanza, ese ser apacible, amoroso todo el tiempo, comprendiendo que eso es lo que Dios le agrada? Y en lo mismo ser emprendedora. Me cuesta, es muy fácil que en la tensión, en el estrés, me vuelvo más mal genio, más pesada, más cortante, instrucciones más cortas, más duras. ¿Cómo logramos ser femeninas todo el tiempo? Es una pregunta que yo le estoy pidiendo a Dios que lo haga en mi vida. Yo quiero ser esa. Y se seguí leyendo más abajo y se hablaba de la autoestima. Yo creo que también algo que Dios ha hecho en este tiempo y sobre todo en estos últimos meses, como trabajar mi autoestima, mi amor propio, que no es poniéndome en el lugar como egoístamente, sino que de alguna manera, en mi caso particular, yo ponía las necesidades de todo el mundo adelante. Y Dios, el orden bíblico es Dios primero, segundo nosotras, tercero el marido, cuarto los hijos, quinto la familia, sexto el trabajo. O sea, claramente mi orden nunca ha estado bien puesto. Y en ese sentido, como el empezar a preocuparme más de mis cosas, desde ir al doctor, desde maquillarme, desde vestirme, arreglarme, cosas que antes tenía muy olvidadas, me ha ayudado a sentirme más amada, me ha ayudado a preocuparme también de mi cuerpo, sin necesidad de tener que hacerlo para un hombre, como era antes, porque en este caso no está mi marido. Pero eso me ha ayudado mucho a sentirme un poco más femenina. Pero queda toda esta otra parte del carácter que se hace necesaria. Y para cerrar, solo quería comentar a raíz lo de Kai. Yo siempre pensé que el tema era mi papá. Y él había estado ausente. Cuando recibí a Cristo, Dios me reencontró con él después de 15 años no vernos. Cuento corto, Dios sanó todo y mi papá falleció y falleció con sus hijos en paz y libre de todo rencor, odio, todo. Fue hermoso, un milagro. Y con respecto a mi mamá, mientras más Dios me iba sanando, más rencor veía que había, más resentimiento con ella. Fue peor aún cuando empecé a poner límites sanos. Y todo se fue volviendo muy, 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 muy difícil. Y en ese proceso Dios empezó a sanar. El pastor de mi iglesia me dijo que la soltara porque yo la forzaba a ir a la iglesia, que la iba a invitar a almorzar, millones de manipulaciones para que fuera. Cuento corto, este año en un retiro espiritual en mi iglesia, Dios me mostró las mentiras que me había dicho el diablo en mi mente respecto a mi identidad en las situaciones que viví con mi mamá. Y se dio una conversación hermosa donde logré por fin que ya no queda ni un vestigio de nada con ella. Estoy en el mejor momento de mi relación. Mi mamá, gloria a Dios, se está congregando todos los domingos, lee la Biblia a diario. Ella ora por mí a momentos, cosas que nunca me hubiera imaginado. Ella me exhorta, me alienta a veces a retomar lo que Dios quiere para mi vida. Entonces, solo quiero decir que en este proceso de restauración personal van a haber sanidades con nuestros progenitores y Dios lo va a hacer a su tiempo, pero lo que tú estás verbalizando, Kai, que te falta por sanar, es el primer paso. Y Dios lo va a hacer y ya lo vas a ver y vas a dar testimonio como las que ya lo hemos atravesado. Así que eso quería compartir y gracias por esta reunión. Gracias, María José. Mientras hablabas, me sentí muy identificada
con lo que dices de ser madre soltera, ser madre sola, crianza sola, este, el llevar a la casa, el ser todo tú, es muy difícil. Y, y te requiere un poco ese sentir de ser femenina, esa feminidad. ¿Qué he hecho yo? Algo que me ha ayudado muchísimo, porque si a veces los niños sacan un poco de casilla y de repente por ahí se nos sale de enojo. ¿Qué he hecho yo? Algo que me ha ayudado mucho es tener la relación que tengo con el Señor. Porque no sé cómo explicarlo, pero simplemente cuando siento que voy a explotar, es como una voz interior que me dice, hey, calma. Y se me viene algún versículo en la mente por decirte algún ejemplo, traten a los demás como quieres que te traten. Entonces, cualquier versículo que él me ponga en la mente va enfocado a eso, a ser un poco más mansa, a ser un poco más tranquila. Y entender también algo que me ayudó con mi feminidad, es entender de que las cosas no están bajo mi poder ni bajo mi control, que yo tengo quien me defienda, que yo tengo quien hable por mí. Entonces, cuando yo me encargo de hacer lo que el Señor dice, que es tratar bien a los demás, simplemente Él es el que se va a encargar de defendernos a nosotros. Porque nosotras, algo que yo siempre he dicho, amor, yo estoy sola, yo no tengo a nadie que esté conmigo respaldándome, solo te tengo a ti. Si yo no tengo ningún ser humano que esté conmigo respaldando, yo no tengo conmigo a alguien que me esté cubriendo, yo no tengo a alguien al lado mío que me esté poniendo la cara por mí, yo solo te tengo a ti. Entonces, cuando yo constantemente le repito eso, hay muchas cosas que en mi corazón empiezan a cambiar y me ayudan a resguardar mi feminidad, o sea, a ser más delicada en el trato, en el habla, en los movimientos, en la gesticulación incluso, porque cuando estamos ahí defendiéndonos, cuando estamos ahí poniéndole la cara al problema, se nos va la feminidad. O sea, nos lleva a un rango masculino de defendernos, de poner la cara, de, de, de dar argumentos, de argumentaciones. Entonces, simplemente nos apartamos. El Señor es quien nos defiende y me ha ayudado a mí muchísimo en ese aspecto de saber dejarme cubrir por Él, de dejarme, de entender de que en realidad yo no tengo control de nada y de que si yo dejo las cosas y las situaciones en sus manos, Él es el que va a ir obrando y va a ir moldeando. Es un proceso, es un día a día, día a día, un pasito a pasito, ir abriéndose al Señor, de realidad entender y vivir que Él es tu esposo. O sea, cuando tú empiezas a vivir en realidad que Él es tu esposo, no solo por ratos, a ver, ¿no? Ya es un caminar de todo el día, esa feminidad se va revertiendo, otra vez va naciendo en ti, se va regando en ti. Y la contención va disminuyendo y la contención va parando y va desapareciendo ese espíritu contencioso que es el que nosotros debemos sacar a nuestra vida. Entonces, eh, esa es la forma en que yo he visto que el Señor ha podido ir tumbando esa contención en mí, esa dureza en mí, esa voz fuerte, ese enojo quizás, ¿no? De querer controlar todo, y Él ha ido aplacando. Entonces, yo creería que eso te puedo compartir de ella. Jewel, no sé si nos quieres decir algo rapidito en el minuto que nos queda. Hola, Jewel, creo que no. Bueno, entonces, Hola, hola. Disculpe, es que se me está cortando y no escuché. sí, la escuchamos. Hola. Bueno, ya mire que ya se nos va a terminar el tiempo, pero ¿me oyen? Sí, Bella, sí. Creo que tiene problemas Google con la conexión. Bueno, de todos modos, agradecerle, creo que ya se nos va a cortar, agradecerle su presencia, darle gracias al Señor por la sabiduría y su palabra que nos da cada día con estas lecciones y animarnos mutuamente para continuar